Hola, buenas tardes, profe, o buenas noches. Eh, Soy Ramón Eduardo Rojas, de Comandancia Fría, un pueblito situado más o menos a 600 kilómetros de la capital Resistencia, Chaco. Eh, bueno, a mí me interesó el tema de Juan Villarreal, que trata de la exclusión social, eh, debido a que acá en mi pueblo somos más o menos 3.000 habitantes, el 30% más o menos gente criolla, el resto es aborigen. Eh, Me interesó el tema porque acá en el pueblo se ve, a mi modo de ver y como trabajador social, me gustaría el día de mañana poder investigar más en el tema la exclusión social. Eh, a mi vida, digo, la exclusión social está asociada con la falta de acceso, por ejemplo, al tema de la salud, la, eh, la condición social, la mala salud que tienen. Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe principalmente a la educación. Lo tomo así yo por la educación, ya que, por ejemplo, investigué un poco en el tema del colegio secundario que existe acá en Comandancia Fría, no cuenta con un ADA, o sea, un auxiliar docente aborigen. En la primaria estuve investigando que hay un ADA, dos ADA existen, pero que estos, por ejemplo, no están perfeccionados académicamente. Son gente aborigen que están puestos, bueno, como se llama acá, a dedo, digamos. Pero bueno, debido a esto, yo pienso que debido a la educación, a la falta de educación, todo eso conlleva a lo otro, a la pobreza, al acceso a servicios, a un trabajo digno, después a la participación política. eh, Todo esto conlleva eso, o sea, la falta de educación. Eh, Más o menos que yo estuve averiguando acá en mi pueblo, lo que está pasando. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el COVID, ocurrió casos drásticos también por la falta de que no fueron consultados específicamente con los temas, por ejemplo, de la falta de agua, de insumos, que estaban totalmente aislados. Eh, Eso con respecto más o menos a lo que yo investigué acá, porque me interesó el, el caso el tema, digamos, de la exclusión social, que me veo reflejado acá en mi pueblo, por ejemplo. Así que nada, por eso justamente lo elegí al, te- al texto de Juan Villarreal, eh, para desarrollarlo. Y bueno, en cuanto al texto, yo hice más o menos, saqué los puntos más clave, hice un resumen de lo que él habla con respecto a la inclusión social. En el primer punto él lo define a la exclusión social, que es una situación en que no todas las personas tienen el mismo acceso. Ahí hago referencia a lo que estaba hablando anteriormente, a las oportunidades, servicios que les permiten llevar a una vida digna y feliz. Eso es por eso yo más o menos hacía hincapié al tema de mi pueblo, por ejemplo, que yo cuando vine en el 2015, empecé a observar eso y bueno, por eso justamente elegí el tema este. Siguiendo con el texto, después hay otro punto clave que marca Juan Villarreal, que me habla de las críticas a las visiones economicistas. El autor critica, el autor critica los modelos económicos que, que reducen a una pobreza, a una falta de recursos financieros, descuidando las dimensiones sociales y culturales de la exclusión. También argumenta que esta perspectiva a menudo
pasa por alto los factores sistémicos que crean y perpetúan la desigualdad. Otro punto que también destaco en el texto es la exclusión social como un problema multifacético, perdón. El autor destaca las diversas formas de exclusión social, enfatizando que va más allá de la previsión económica, incluye aspectos socioculturales como la marginación, la discriminación, la segregación basada en la raza, en el género y otros factores. Otro punto que marco es la importancia del contexto y las prácticas. Acá el autor subraya la importancia de considerar los contextos y prácticas específicos que moldean la exclusión social. Esto implica, más allá de los marcos teóricos generales, para examinar experiencias, dice, concretas y conocimientos locales. Introduce al concepto de problema sistémico de la acción para analizar interacciones complejas. Otro punto que me habla ahí que habla el autor es del desplazamiento de la lucha de las clases a conflictos socioculturales. Postula un cambio de las luchas tradicionales basadas a clases, a una forma compleja de conflictos socioculturales. También dice, este nuevo marco reconoce la diversidad de autores sociales y sus formas únicas de experimentar y resistir la exclusión. Otro punto que marca el autor es Villarruel aboga por un enfoque multidisciplinario que combine perspectivas sociológicas, política y antropológica para entender mejor la naturaleza multifacética de la exclusión social. Otro punto que resalta el autor es la crítica a los enfoques positivistas. La visión positivista de la pobreza como un objeto científico, promoviendo en su lugar una perspectiva más comprometida que considere la experiencia vivida y la agencia de quienes se ven afectados. Esto en cuanto a los puntos que yo resalté como más importantes en el texto, analizando el texto y de acuerdo a lo que pude investigar, que le comenté anteriormente, debido por ejemplo, a de mi pueblo. El papel de las dinámicas de poder. Bueno, acá explora las complejas dinámicas de poder que contribuyen a la exclusión social, señalando sutiles mecanismos de control y discriminación entrelazados en las instituciones y prácticas sociales. El documento es una introducción, también habla del documento, es una introducción a una obra más amplia y sienta las bases análisis más exhaustivo de la exclusión social en Argentina al examinar los marcos teóricos y existentes y presentar una perspectiva crítica sobre los enfoques convencionales. Bueno, estos son en cuanto a los puntos más específicos que a mi modo de ver, bueno, yo traté de sacar todo lo más específico de lo que me habla Juan Virreal de la exclusión social. Lo puse, por ejemplo, lo comparé con lo que pude investigar, lo que le conté anteriormente yo, con el tema de esto que está pasando en mi pueblo. Bueno, después con respecto al texto, hice una reflexión. Por ejemplo, el texto profundiza en la naturaleza multifacética de la exclusión social, desafiando las perspectivas económicas convencionales sobre la pobreza. Por ejemplo, Argentina que se necesita una comprensión más amplia que abarque dimensiones socioculturales y políticas.
Son ideas, son reflexiones que yo hice con respecto al texto, que la verdad me interesó mucho por el tema este. Y, y bueno, mi perspectiva o lo que yo deseo más adelante, eso, investigar más sobre este caso que la verdad está interesante. Después tengo argumentos, ideas clave, por ejemplo, más allá de la reacción económica, el autor, o sea, Villarreal, critica las interpretaciones puramente económicas de la pobreza, abogando por un enfoque más matizado que considere factores sociales y culturales. Sugiere que el modelo tradicional de lucha de clases necesita ser revisado, eso es lo que estaba hablando anterior, para tener en cuenta la creciente heterogeneidad y fragmentación de la sociedad contemporánea. O sea, hace un poquito de hincapié a la gente originaria de acá, de este pueblo, por ejemplo. Después, la importancia de hacer, el texto enfatiza la significación de entender solo el saber, o sea, lo teórico, sino también el hacer, o sea, lo práctico, en los fenómenos sociales. Subraya también la necesidad de un análisis interdisciplinario que involucre a diversos actores y partes de la interesados. Bueno, eso con respecto a todo por ejemplo, lo más importante que pude rescatar del texto. Y nada, profe, eso es lo que pude entender todo del texto relacionado con lo que más o menos investigué yo del tema. Durante por ejemplo, otra relación que yo podría hacer, justo me vino acá en mente que la relación con los que vivieron durante por ejemplo, lo que cursamos todo el año, todo eso, por ejemplo, la época de Perón. Durante la época de Perón, simplemente las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares, donde se caracterizó por una fuerte movilización de clases obreras y sectores marginados, quienes se sintieron incluidos en el proceso político. Entiendo que también se buscó reducir la exclusión social. Eso hago, por ejemplo, una comparación, o lo puedo incluir con respecto a lo que vivimos durante todo el año, con respecto a las clases. Es una relación que yo hago, por ejemplo, con todo el texto. Así. Y bueno, para eso, como para finalizar más o menos el tema de lo que yo pude investigar, y nada, espero que habrá sido de su agrado. Y bueno, en estos momentos se puso a llover acá. Eso, profe, muchas gracias, y bueno, espero que en una respuesta favorable con el tema de la investigación que hice, y bueno, del texto que pude definirlo de esa manera. Espero estar en lo acertado, y desde ya muchas gracias, y nada, felices vacaciones.